Buenos días para los que ya entraron. Vayan por favor poniendo su asistencia en el chat. Pues bueno, hoy cerraremos la parte esta de las llamadas Guerra Fría con el último conflicto que se considera parte de la Guerra Fría. Que ahorita vamos a hacer una aclaración al respecto de que hasta hoy en día sigue existiendo una enorme rivalidad entre Estados Unidos, antes que representaba el bloque capitalista. Ahora ya ni siquiera el modelo aún se aplica. Y por otro lado, Rusia, que antes representaba el bloque comunista cuando era la Unión Soviética. La razón por la cual esa rivalidad que existe hasta hoy en día, en pleno año 2020, ya no es considerada Guerra Fría, tiene que ver con la caída del sistema comunista. Se derrumba la Unión Soviética, se disuelve. Comienza con una advertencia previa de la separación de las Alemanias. Esta Alemania que había sido siempre comunista, la del lado oriental, eh, deciden ellos por democracia renunciar al comunismo y convertirse en una sola Alemania. Es decir, se desprenden de la hegemonía soviética los alemanes orientales, la que se llamaba República Democrática Alemana. Y ahí comienza la debacle. 2 años después, en 1991, la Unión Soviética se disuelve, se separa en diferentes naciones. Eh, la nación más grande y más importante hoy en día de ellas es obviamente Rusia. Y debido a que ya no es Estados Unidos versus Unión Soviética, sino que esa rivalidad ahora implica Estados Unidos versus Rusia, ya no es considerada Guerra Fría. Además de que ya no son los conflictos armados de antaño. Ahora más bien es una lucha o una guerra, primero de corte económica y segundo de corte idealista. Ya hasta los mismos rusos están de acuerdo con que, y hasta los chinos, que el sistema comunista cerrado de antaño, promovido durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es obsoleto, no funciona. Que del mismo modo deberíamos entender que el modelo capitalista, por otro lado, impulsado después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco ya funciona. Entonces, hemos transitado hacia modelos diferentes, ¿no? Pasando por el neoliberalismo hace unas décadas. De manera tardía, algunos países apenas están experimentando el neoliberalismo. Me refiero a países con mucho subdesarrollo, donde sí hay un abuso por parte de las grandes paraestatales sobre la explotación de materias primas, comprar materias primas baratas, explotación laboral. Pero bueno, ya no son consideradas guerras frías o guerra fría por el estricto sentido de que ya no son las dos grandes potencias. Sin embargo, existe todavía una enorme rivalidad entre las dos naciones. Hablando de eso, la última de las llamadas guerras frías es la guerra de Afganistán. Haciendo un recorrido así rápido de lo que vamos a ver para presentarles el tema. Primero, la ubicación en la espacialidad de Afganistán, ¿no? Un país ubicado en Medio Oriente, vecino de estos países que a lo mejor sí conocemos un poco más, como son Irán, Irak, Arabia Saudita. ¿Sí? A la derecha de Afganistán estaba la Unión Soviética, hoy son naciones independientes. Primero la ubicación espacial. Luego la guerra de Afganistán se separa en dos momentos. Una primera guerra, que es esta que está aquí, eh, que ocurre a partir de 1979 y dura 10 años. Es la primera oleada de la guerra de Afganistán. Una guerra de primera mano desigual, porque los norteamericanos tienen un mucho mejor equipo, muchos mayor efectivos militares, y bueno, se enfrentan al grupo radical musulmán del Islam, asentados en
Afganistán, que son apoyados por la Unión Soviética. Y luego de esos 10 años de conflicto, que vamos a explicar los detalles de ese movimiento, está la moderna guerra de Afganistán, la segunda etapa de la guerra de Afganistán, que a pesar de que ustedes son muy jóvenes, pues a lo mejor a través de documentales, sobre todo los que se hacen cada año, cada 11 de septiembre, para recordar lo que sucedió ese día en el 2001, me estoy refiriendo al atentado en contra de las Torres Gemelas en Estados Unidos, que trajo como consecuencia miles de personas que perdieron la vida y había que hacer un análisis completo aquí, en Nueva York, pero también lo que sucedió en los meses posteriores y años posteriores en Medio Oriente, porque este evento de aquí, asociado a la guerra de Afganistán, que ahorita vamos a ver por qué, trajo como consecuencia la invasión de Estados Unidos a Afganistán, ya con toda la demoledora modernidad y con todas sus nuevas armas, en donde los soviéticos también, bueno, ahora rusos, también juegan un papel importante a la hora de proveer armas de manera ilegal a los grupos radicales terroristas, me refiero sobre todo a los talibanes, que son los que controlan la región de Afganistán. Y que al igual que la guerra de Vietnam, Estados Unidos, la historia va a dictar que Estados Unidos esta guerra la abandonó, igual que abandonó la guerra de Vietnam. No es que perdieran, es que se convirtió también en una guerra estéril, una guerra de muchos años, una guerra incluso dividida en dos etapas, una guerra que trajo como consecuencia su extensión en el tiempo, que sus aliados más importantes, me refiero a los aliados de Estados Unidos, como Francia e Inglaterra, decidieran retirar sus tropas del conflicto por considerar una lucha estéril, demasiado larga y desgastante. Y Estados Unidos se quedó solo y a partir del año 2019, a partir de 2014, empiezan a negociar el retiro de las tropas. Hoy en día sigue habiendo efectivos, de hecho, en el mes de marzo de este año 2020 se retiraron algunas tropas del conflicto, sin embargo, todavía hay alrededor de 10,000 soldados norteamericanos apostados en Afganistán, velando por la seguridad del lugar y haciéndole frente al grupo radical que está dominando el país nuevamente, que son los talibanes, que tienen como característica más importante el radicalismo. Y su máximo exponente fue Osama Bin Laden, que se le atribuyó el atentado del 11 de septiembre y por lo cual fue perseguido por el gobierno norteamericano y fue obviamente abatido en un tiroteo cuando intentaban capturarlo. Y a partir de ahí, eso ocurrió en el año 2011. Y a partir de ahí se ha relajado un poco la postura norteamericana, puesto que ellos veían una especie de venganza. De hecho, el presidente Bush, cuando ocurrió el atentado, eh, mencionó, ¿no?, que no iban a parar hasta vengar a cada uno de los muertos de las Torres Gemelas. Es parte de la segunda oleada de la guerra de Afganistán y ahorita también los vamos a analizar. Y bueno, a lo mejor alguno de ustedes no relacionaba el atentado del 11 de septiembre con las guerras frías, pero es parte de la guerra fría, es parte de la guerra de Afganistán o de las consecuencias de ella. Y por último veremos la actualidad, la modernidad en la guerra de Afganistán, un pequeño fragmento de cómo es la guerra ahora, que ha cambiado muchísimo. A diferencia de todas las guerras anteriores, a partir de acá podemos captar a plenitud el tipo de armamento, el tipo de estrategia. De hecho, los soldados traen como parte del equipo militar una cámara donde se pone en evidencia o se documenta todo lo que está ocurriendo. Y luego veremos un resumen que recapitula las dos guerras de Afganistán, no nada más la primera, sino las dos. Y la actividad para realizar el día de hoy es esta. Es en la libreta primero el organizador gráfico o lo que yo utilice para exponer y las notas consecuentes, ¿no? Yo les voy a decir qué notas son las específicas. Las dividí en dos partes. La primera se refiere al conflicto de 1979 a 1989 y el segundo es del 2002 a la fecha. ¿Por qué 2002? Porque Estados Unidos, a unos meses del atentado del 11 de septiembre, ya en el 2002, lanza una ofensiva en contra de Afganistán. Por eso se divide en dos partes.
Y eso es lo que harán en cuanto a la libreta que se tiene que subir a la carpeta de Drive. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte, que es esto de acá. Primero, la ubicación geográfica de Afganistán, para que tengamos idea de qué estamos hablando, así como ubicamos la anterior clase, el territorio de Vietnam. Aquí valdría la pena delimitar el territorio de Afganistán. Bueno, Afganistán tiene o tuvo durante muchos años, mientras duró la Unión Soviética, de vecino justamente la Unión Soviética, porque todas estas nuevas naciones que están viendo ustedes aquí, voy a ampliar la imagen, eran naciones antes que pertenecían a la Unión Soviética y que ahora se consideran territorios independientes. Todas estas eh, repúblicas nuevas desde 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética. La Unión Soviética entonces tenía influencia hasta el Medio Oriente. Estas naciones que están pegadas a la ahora Rusia tenían influencia soviética, eran parte de los países comunistas, de la cortina de hierro que llegaba hasta Medio Oriente, no nada más llegaba a la parte europea. Y bueno, esta zona, pues es una zona desde siempre conflictiva, ¿no? Países como Irán, como Irak, que constantemente están en conflicto, más aquí donde estoy señalando, sería el conflicto árabe-israelí, es decir, Jordania, Líbano, Palestina, esta zona de acá. Es una zona, pues, conflictiva, considerada cercano Oriente aquí y aquí Medio Oriente, y de ahí para acá son considerados lejano Oriente, ya los países que eminentemente consideramos asiáticos, pero estos geográficamente también pertenecen al continente asiático. Y ahí está ubicado Afganistán. Tiene como vecinos a Pakistán, que jugaría un papel importante porque durante la guerra de Afganistán, las tropas aliadas de Estados Unidos y de la ONU se apostarían en esta región para hacerle frente a los afganos apoyados por la Unión Soviética en su momento, y que en la segunda oleada, pues obviamente Rusia ya no tuvo una participación importante. Sin embargo, sí siguió vendiendo armas de manera clandestina, no nada más a los afganos, sino a todos los grupos radicales de esta región, incluyendo a Irán, a Irak, a grupos terroristas como Hamas, como Al-Qaeda, como ISIS. Y bueno, hay que recordar que Rusia es también uno de los países más desarrollados en cuanto a la fabricación de armamento. Y bueno, esa es la ubicación geográfica de Afganistán para comenzar y tener una idea de qué hablamos. Primeras notas que vamos a tomar respecto a la guerra de Afganistán. Se divide en dos etapas. Vamos a hablar de la primera etapa y se denota por las imágenes, porque son imágenes alrededor de los años 80. A pesar de que ya había fotografía de color, bueno, debido a la región y a la zona, pues muchas fotografías incluso son a blanco y negro. No así la primera, que denota un helicóptero de confección soviética con algunos instructores soviéticos, pero con algunos soldados afganos que pertenecían al bloque de los soviéticos durante esta guerra. Estos soldados de aquí radicales son los llamados talibanes, cuya traducción significa estudiantes, pero que es el nombre nada más emblema, puesto que son un grupo radical, terrorista, que tenía en un principio una buena intención. Ellos se conforman para exigir condiciones sociales en su país, un país azotado por la pobreza, por el autoritarismo de los gobiernos, por la tiranía, por la falta de cualquier tipo de derecho humano. Y a pesar de que ellos encabezan el movimiento para tratar de mejorar esas condiciones, acuérdense de la ideología del Islam y la cultura de este pueblo. Ellos buscaban derechos, pero solamente para el género masculino. Incluso hoy en día son de las regiones donde mayor abuso hacia el género femenino existe, en donde muchas de las libertades y garantías individuales que todo mundo debería de tener son anuladas por el hecho simple de ser mujer. Entonces, bueno, de hecho, han ocurrido algunos activistas que han alzado la mano en contra de esta situación, pero bueno, es algo que
ya prevalecía en aquel tiempo y difícilmente se puede extinguir, puesto que es parte de su cultura, ¿no? Y a pesar de que algunos pueblos se están abriendo a la nueva ideología del mundo, pues son grupos radicales que aún preservan esta idea del absolutismo en contra de la mujer, nada más por el simple hecho de ser mujer. Esta otra imagen que está acá, bueno, denota un poco lo que ocurrió. Los camellos obviamente eran utilizados por los afganos comunistas, los que pertenecían al ejército soviético y que obviamente, pues tristemente también sufren las consecuencias de la guerra al igual que las personas. Y bueno, esas tres imágenes denotan la primera guerra de Afganistán o la primera oleada de la guerra de Afganistán. Años, temporalidad. Ya ubicamos la espacialidad, a pesar de que no la estoy mencionando, debieron de tomarlo como nota. La especialidad es Medio Oriente, Afganistán. El primer conflicto va de 1979 a 1989. Dura 10 años. ¿Cuál es el antecedente que hay respecto a la guerra de Afganistán? Inglaterra era la que dominaba esta región, como casi dominaba todo el mundo Inglaterra. Y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, estas nuevas, ahora independientes naciones tienen que autogobernarse. Y aquí viene un momento de reflexión en la clase. ¿Cómo gobernarse si no tienen experiencia? Si nunca fueron considerados por parte de los países imperialistas para tomar acción política, económica. No saben gobernar. Ellos simplemente fueron sometidos por las fuerzas imperialistas, ya sean francesas, inglesas, dependiendo de la región de Medio Oriente, y de repente les dan la autonomía y libertad. Pues obviamente al carecer de este tipo de formación y sobre todo un enorme analfabetismo en la región, hicieron que hubiera una serie de conflictos para gobernarse. Y al no tener una idea clara acerca de qué gobierno, pasaron décadas después de 1945 sin que hubiera una clara forma de gobierno, a pesar de que ellos habían tenido su independencia, y este es otro dato de nota, en 1947, donde Inglaterra los libera de ser una posesión de ellos. En 1947 se convierte en una nación independiente e inmediatamente hay un choque por los dos grupos, los musulmanes moderados y los musulmanes radicales. Y esa guerra intestina entre las formas para gobernarse, algunos le apostaban al comunismo soviético, y otros le apostaban a una especie de capitalismo, pero con las condiciones del Medio Oriente. Ese choque, esa guerra intestina entre los dos provocó que años después la Unión Soviética viera en ellos la oportunidad de invadirlos e implementar un régimen comunista. Ya la Unión Soviética estaba mostrando signos de debilidad y en 1979 vio la oportunidad de obtener un nuevo territorio. Así que en el año de 1979, esta es otra nota, la Unión Soviética invade Afganistán. Y cuando digo invade Afganistán, consideren que estos nuevos países no eran independientes, todavía eran parte de la Unión Soviética, así que la invasión fue fácil a través de todo el frente del este, todo el frente oriental. Las tropas soviéticas invaden Afganistán, la ocupan rápidamente sin el menor problema, y entonces Afganistán está prácticamente dividida por la zona controlada por los soviéticos, y los afganos que apoyaban este régimen se unen a ellos militarmente hablando, y por otro lado, los norteamericanos, para evitar el expansionismo comunista, igual mandan tropas a frenar la expansión comunista, y desde Pakistán le hacen frente a los soviéticos a través de las fronteras con Pakistán, y con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas se crean entonces ya dos frentes. La zona ocupada, la zona oriental ocupada por los soviéticos, y la zona más occidental ocupada por los norteamericanos y por las tropas de la ONU. Y ahí comienza entonces en forma la Guerra Fría. Unos militarmente apoyados por los soviéticos y otros militarmente apoyados por los norteamericanos. De todas las guerras frías, esta es la guerra, incluso mayor que la de Vietnam,
donde sí hay participación directa por parte de norteamericanos y por parte de soviéticos, aunque no es una guerra declarada entre ellos, es una guerra primero, entre el régimen de Afganistán, y luego esa guerra trasciende fronteras, y ya es una guerra entre Afganistán y Pakistán. Acuérdense que los soviéticos invaden esta región y hay en un primer momento un intento de frenar el expansionismo comunista, no lo pueden lograr, y entonces Estados Unidos y la ONU desde Pakistán le hacen frente a Afganistán, y ahí se declara una guerra fría, pero ya entre países. Afganistán versus Pakistán. Los pakistaníes apoyados por Estados Unidos y la ONU, y los afganos apoyados por la Unión Soviética. Y aquí es abiertamente una guerra fría entre las dos grandes potencias. Entonces, hasta ahorita hablamos del año de la independencia de Afganistán, 1947, que inmediatamente hay una guerra interna entre afganos por no decidir adecuadamente la forma de gobierno. Unos querían el comunismo, obviamente influido por los soviéticos, y otros se resistían. Las primeras décadas hay una guerra interna por el régimen, un poco parecido a lo que nos ocurrió en México en los primeros años de independencia, una lucha entre liberales y conservadores que nos llevó décadas. Posteriormente, esa rivalidad se trasladó a la lucha entre países, los afganos apoyados por los soviéticos y los pakistaníes apoyados por los norteamericanos y la ONU, y ahí entonces se acentúa este conflicto militar entre las dos grandes potencias que estaban detrás de Pakistán y de Afganistán. Las tropas soviéticas, después de algunos años, terminan por retirarse, y se retiran 10 años después de la invasión de 1979, por la sencilla razón de que el año de 1989, esta primera guerra, quedamos que dura del 79 al 89. ¿Por qué 89? Porque en este año empieza a desmoronarse la Unión Soviética, se colapsa económicamente, terminan perdiendo a Alemania. Esta Alemania de corte comunista, la llamada República Democrática Alemana, conocida por sus siglas como RDA, República Democrática Alemana, se separa de la ideología comunista y se unifica a la Alemania federal y se hace una sola Alemania. Se derrumba pues el muro de Berlín, 1989. Y por eso es que los soviéticos dejan de tener injerencia en esa zona y deciden retirar sus tropas. Y el otro evento importante sucedería 2 años después, cuando en 1991 los soviéticos, debido a una solicitud de que las naciones soviéticas decidieran si querían ser parte de la Unión Soviética o se decidían independizarse, todo esto con el presidente Mikhail Gorbachev, en 1991 desaparece la Unión Soviética. Las naciones como las que están viendo en la frontera con Afganistán y Pakistán, estas nuevas naciones que tienen algunos de ellos nombres impronunciables, son las nuevas naciones que se separan de la Unión Soviética, junto con otras importantes, ¿no? Como Ucrania, como Bielorrusia, ¿sí? Y a partir de ahí solamente existe Rusia. Entonces, ¿qué factor determina que acabe la primera guerra de Afganistán? El debilitamiento, la debilidad soviética. A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Entonces, ahí termina la primera guerra de Afganistán. Vendría todavía una segunda oleada que tendría su momento más álgido en el año de 2001, cuando las Torres Gemelas, el atentado de las Torres Gemelas. ¿Qué ocurrió entre la salida de la Unión Soviética y el atentado? ¿Qué ocurrió en ese momento en Afganistán? Surgió un grupo radical que logró controlar al país, y me estoy refiriendo a los talibanes. Y esos talibanes son radicales, son yihadistas, este grupo radical que incluso prefiere la muerte con tal de ofender, tomaron el control de Afganistán, y dentro de ellos surgió la figura de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, aún más radical que los talibanes. Y este grupo Al-Qaeda fue financiado
o es la notificación norteamericana por parte de Osama Bin Laden, que este grupo de Al Qaeda y los talibanes buscaban financiamiento o conseguían financiamiento gracias a la siembra de amapola. La amapola es una flor de la cual se extrae una sustancia, que es el opio, a través del cual se crea la heroína, que es una de las drogas pues, más usadas en Estados Unidos, por cierto. Entonces, de hecho, es el primer consumidor de heroína en el mundo. Y esa es la manera en cómo los talibanes financian su guerrilla. Les produce entre 1.500 y 1.800 millones de dólares al año la, el cultivo de este estupefaciente, sin procesar, ¿eh? Simplemente venden la goma del opio y ya los países lo procesan. Entre 1.500 y 1.800 millones de dólares al año, y es la manera en cómo ellos tienen un enorme potencial económico para poder hacer los atentados que han hecho, no nada más en Nueva York, en general en el mundo. Entonces, este grupo talibán se afianza, son los que supuestamente, las versiones oficiales, cometen el atentado del 11 de septiembre, que son las imágenes que están viendo aquí, y eso provoca que un año después, en el año 2002, ya son notas de la Segunda Guerra de Afganistán, en el año 2002, Estados Unidos lanzara una ofensiva en contra del régimen talibán, en contra de los talibanes. Y esta guerra tiene características pues diferentes, porque obviamente las armas han evolucionado, ahora vivimos en la modernidad y ya no participa Rusia de manera directa. Rusia lo que hace es ahora vender armamento clandestino a muchos países del Medio Oriente, del Cercano Oriente, incluyendo a los afganos, incluyendo a Al Qaeda, incluyendo a los talibanes, incluyendo a ISIS, incluyendo a Hamas. Sin embargo, no tiene presencia militar en este segundo conflicto de Afganistán. Entonces, un grupo de naciones pertenecientes a la ONU, sobre todo los de la OTAN, invaden Afganistán y van en contra del régimen talibán. Los pretenden liberar del régimen talibán. ¿Qué ha pasado desde el 2002 para acá? Han logrado algunos triunfos, pero no han podido acabar con la célula talibán en Afganistán. Muchos de ellos se refugiaron y huyeron a otras naciones de las antes repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética, y algunos otros más se refugiaron en Pakistán. De hecho, cuando es capturado Osama Bin Laden, lo capturan en Pakistán, cuando es asesinado. Entonces, esta Segunda Guerra tiene connotaciones ya modernas. Se trata de manera no cantada de frenar la producción de droga que se fabrica en Afganistán para evitar la cantidad de miles de muertos que mueren por este estupefaciente en Estados Unidos. No estoy diciendo que esto haya sido el motivo de la invasión. Se supone que el motivo de la invasión fue el atentado del 11 de septiembre. Sin embargo, al hacer esta invasión a Afganistán, pretendían frenar esta producción de opio, que luego se convierte en heroína, que genera a los afganos entre 1.500 y 1.800 millones de dólares anuales, y después de algunos años no lograron controlar la situación. Han pasado desde el 2002 hasta hoy en día casi 10 años y no han podido lograr controlar la situación. Y a partir de este mes de marzo de este año, las tropas norteamericanas se han empezado a retirar. El último retiro fue de 5,000 soldados y todavía quedan cerca de 14,000, entre 10,000 y 14,000 soldados en Afganistán. Y en este año se pretende retirarlos de la zona. Es decir, la historia dentro de algunos años va a mencionar esta Guerra Fría, que también la perdió Estados Unidos, así como también perdió la de Vietnam. Y bueno, estamos siendo partícipes de este momento, aunque no nos demos cuenta. Esta representación nada más es para mostrarle un poco las características del armamento moderno que se está usando o que se usó en el conflicto de Afganistán. Son imágenes del ejército soviético, del ruso, perdón, y algunos de ellos del ejército norteamericano. Vean la diferencia de los videos que teníamos, por ejemplo, para recuperar la Segunda Guerra Mundial. Acá las imágenes mucho más nítidas. Y de hecho, les decía yo que ahora los soldados obligatoriamente traen una cámara para poder captar todo esto. Voy a adelantar un poquito para que vean
Nada más es para mostrarles un poco el ejército en realidad. Vean que ahora la calibración de los objetivos ya no es por cálculo, ¿no? Ahora es incluso por informática, ¿no? Que además de ese cálculo que están viendo, vean las pantallas para la ubicación satelital, donde los objetivos ahora se pueden medir a través del satélite y ya no a través de las miras que antes utilizaban, por ejemplo, los francotiradores. De este no hay que tomar notas, es del siguiente. Y bueno, las armas modernas en acción. Parece un videojuego, ¿no? Pero pues es real. Ahora, de este sí, notas para complementar lo que yo les acabo de mencionar. Testigo en vivo y en directo del peor casi 3.000 personas. Estados Unidos, una de las potencias militares y de inteligencia más poderosas del mundo, había sido tomado por sorpresa. El país se sumió en el caos y el dolor por las miles de víctimas. Rápidamente se identificó a este hombre, Osama Bin Laden, jefe del grupo islamista Al-Qaeda, como el responsable. Bin Laden se escondía en Afganistán y los talibanes, islamistas radicales que dominaban el país, lo protegían. Entonces, un mes después del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una ofensiva con el apoyo de otros países y comenzó a bombardear Afganistán. A día de hoy, 18 años después, Estados Unidos todavía tiene 14.000 soldados desplegados allí. Las negociaciones de paz que estaban en curso, al menos según el presidente Donald Trump, están muertas. When I heard, very simply, that they killed one of our soldiers and 12 other innocent people, I said, there's no way I'm meeting on that basis. There's no way I'm meeting. ¿Pero por qué ha durado tanto esta guerra? Para empezar, Afganistán era ya un lugar muy complicado cuando Estados Unidos llegó en 2001. Veamos ahora por qué. En 1979, Afganistán fue invadido por la antigua Unión Soviética, que impulsó allí un gobierno comunista, pero encontró una feroz oposición que se empezó a organizar para combatirlos. La mitad de la población tuvo que huir a países como Irán o Pakistán. 10 años después, en 1989, cuando cayó el campo socialista, también se retiraron las tropas soviéticas de Afganistán. Pero esto no significó la paz para ese país. Al contrario, la guerra civil, la polarización y el enfrentamiento que ya llevaba décadas continuaron. Estos años de guerra fueron el caldo de cultivo para el extremismo. En 1996, los talibanes se tomaron el control de la capital Kabul. ¿Y quiénes eran los talibanes? Pues un grupo radical que prometía luchar contra la corrupción y que introdujo una versión extrema del Islam. Prohíben la música, el cine y el trabajo para las mujeres. Imponen castigos como la muerte a pedradas y amputaciones. Se expandieron con mucha fuerza. Tan solo un año después ya controlaban 1/3 del territorio afgano. Y ya por esta época escondían a Osama Bin Laden y Al-Qaeda en su territorio. En este escenario comenzó la guerra, que ha tenido varias etapas. Solo 2 meses después de la intervención estadounidense, el régimen talibán colapsó. Sus soldados huyeron a Pakistán, pero estábamos muy lejos del fin. Un nuevo gobierno, respaldado por Estados Unidos, tomó el poder en 2004, luego de unas accidentadas elecciones. Pero nunca se consolidó un gobierno afgano fuerte y los talibanes nunca perdieron totalmente el control. Siguieron presentes en muchos territorios, fundamentalmente en la frontera con Pakistán, donde se escondían. ¿Y cómo es que se mantuvieron tan fuertes? Pues se calcula que ganan hasta 1.500 millones de dólares al año, en gran parte gracias a la producción de opio,
que es lo que se usa para hacer heroína y que se cultiva precisamente en áreas que controlan los talibanes. Los expertos de la BBC dicen que otro tema clave es que Pakistán los ha seguido apoyando, aunque este país lo niega. También dicen que ha fallado la estrategia por parte de Estados Unidos. Al inicio enviaron tropas al terreno. En 2009 había 100.000 soldados en Afganistán. Luego decidieron entrenar a tropas afganas, pero esto tampoco ha funcionado. Lo otro es que al ser una guerra tan larga, algunos países aliados como Francia y Reino Unido decidieron retirarse. El costo humano de 18 años de conflicto ha sido muy pesado. Según Naciones Unidas, más de 32.000 civiles han muerto por esta guerra solo desde que comenzaron a contar en 2009 y más de 60.000 han resultado heridos. El presidente afgano Ashraf Ghani dijo que más de 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad de su país habían sido asesinados desde 2014. Por su parte, el ejército estadounidense ha perdido a 2.300 soldados en esta guerra, pero también ha tenido un gran impacto económico para Estados Unidos. Las cifras varían dependiendo de quién las presente, pero un estudio independiente asegura que cerca de $1 billón. Y estamos cerca del fin de esta guerra, pues es difícil saberlo porque la situación hoy por hoy es muy volátil. Las negociaciones con los talibanes anunciadas por Trump a inicios de este año están estancadas, aunque al parecer hay un preacuerdo como punto de partida. Paradójicamente, la paz, si se concreta, significará que los talibanes continuarán teniendo mucho poder en Afganistán. De hecho, controlan más territorio hoy que en 2001, cuando todo comenzó, hace casi 20 años. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video. Si te interesa saber más. Y bueno, eso es lo más importante del conflicto de Afganistán. Es una guerra un tanto compleja y está sumida en la desinformación, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes no asociaban el atentado del 11 de septiembre, por ejemplo, con esta rivalidad de la llamada Guerra Fría. Y bueno, a pesar de que no involucra directamente a los rusos, pues sí, los talibanes, sí Al-Qaeda, sí Afganistán, recibe apoyo económico y militar por parte de Rusia. Y no nada más a ellos, sino sobre todo los grupos radicales que existen en el mundo, que son los grupos terroristas, como les mencioné ya algunos, ISIS, Hamas, Al-Qaeda, los propios talibanes. Y esa relación que hay entre la Primera y Segunda Guerra de Afganistán también es compleja. 1979, los soviéticos invaden Afganistán para imponer un régimen comunista, porque son frontera, porque la Unión Soviética estaba expandiendo no nada más su territorio, sino también la ideología comunista. 10 años después se retiran porque se desmorona la Unión Soviética. En 1989, la separación de Alemania del régimen comunista y la unificación de Alemania, la caída del muro de Berlín, y 2 años después se disuelve la Unión Soviética. A partir de 1991 es Rusia, se disuelve la Unión Soviética. Después pasan más años y en el 2001 ocurre lo del atentado del 11 de septiembre y se reactiva esa rivalidad de Estados Unidos contra Afganistán. Ya no participa Rusia, pero sí sigue vendiendo armamento de manera clandestina al resto de los países del cercano y Medio Oriente, sobre todo los países radicales. Y esa es una de las críticas muy importantes por parte de los presidentes norteamericanos en contra del régimen ruso. Y bueno, eso es lo más importante hasta ahorita. Nada más había una duda de Valeria Carrasco en relación